Crecimos con miedo y lo heredamos de nuestros ancestros. Desde la noche de los tiempos, ese miedo a lo desconocido, a la muerte misma, nos mostró la fragilidad de nuestra existencia y nos obligó a rezar de distintos modos, a invocar distintos dioses. Desde nuestros orígenes hemos necesitado tener fe, confiar en algo, en un ente superior que nos proteja. Ya sea de una manera u otra, forma parte de nuestra naturaleza la voluntad de buscar respuestas, de encontrar algo que nos reconforte en la vida y en la muerte. Y la arquitectura siempre ha procurado dar a estas inquietudes un lugar, una forma y una atmósfera que nos eleve. ¿El ser humano es espiritual por naturaleza? Pues todo nos hace pensar que sí, por una razón, porque cuando empezamos a estudiar cómo han surgido todas las culturas, no conocemos ningún pueblo que haya vivido sin algún tipo de religión o de alguna creencia que se le parezca, que es fundamentalmente la creencia en que hay un mundo visible y un mundo invisible. La religión, la inteligencia o el mundo de la enseñanza son algunos de los temas que interesan a José Antonio Marina. Filósofo, pedagogo y escritor, Marina investiga sobre todo aquello que nos hace más humanos. Si siempre hemos tenido estas necesidades y estas inquietudes, ¿no? de buscar respuestas y de conectar con algo que va más allá de nosotros mismos, entonces siempre hemos ido creando espacios para hacer esto, ¿no? ¿Cómo eran y cómo son estos espacios? Antes se creía que primero fueron la agricultura, luego se crearon las ciudades, pero ahora los antropólogos empiezan a pensar que ocurrió al revés. Primero hubo centros de culto. Esos centros de culto empezaron a atraer mucha gente. Al tener que alimentar a mucha gente y al estar mucha gente junta, empezaron a desarrollarse la agricultura y luego se crearon las ciudades. Es decir, que es posible que primero fueran los templos y luego las casas. O sea, siempre ha habido un vínculo muy fuerte, muy estrecho, entre religión y arquitectura. Sí, siempre. Primero, un vínculo más estrecho entre lugares especiales que no eran todavía construidos. Por ejemplo, todo hace suponer que las primeras pinturas prehistóricas eran pinturas que tenían alguna relación con religión o con magia. No eran para ser vistos porque están en sitios de muy difícil acceso. De manera que eso, digamos, podían ser los primeros templos, en el sentido moderno, para tener algún tipo de relación, no se sabe muy bien de qué forma, con seres espirituales. ¿Y por qué hay lugares que consideramos sagrados? Vamos a ver, hay lugares naturales que se han considerado sagrados en el sentido de que no eran profanos, es decir, que estaban relacionados con algún tipo de creencia. Algunos eran físicos y no sabemos muy bien por qué. Por ejemplo, los círculos de piedra que hay en Inglaterra, de Stonehenge, ¿por qué fue ahí? ¿Por qué se hizo allí? Pues no se sabe muy bien si tenían algún tipo de magnetismo especial o que dio la casualidad que ahí empezaron a descubrir cosas. Entonces sí tenían, eran obras, además, Nuria, que exigían la colaboración de miles de personas. Eso hace pensar a los antropólogos que una de las funciones que tenían las religiones eran favorecer la cohesión entre los grupos. Y para cohesionarlo no había nada mejor que hacer grandes proyectos. Y dentro de esos grandes proyectos estaban precisamente los proyectos. A menudo la historia de las religiones se ha escrito con la sangre de episodios atroces que poco concuerdan con sus mensajes de amor al prójimo. La Santa Inquisición, con Torquemada al frente,
Este está muy bien exorcizado, porque teniendo en cuenta que aquí, exactamente donde estoy yo, oficiaba un canalla como Torquemada, pues digo yo que cualquiera que se ponga, no solamente yo, sino cualquiera, realmente lo mejora, ¿no? Porque esta fue la capilla de la Inquisición entre los siglos XV al XIX, porque como sabes, en España tenemos más Inquisición que en el resto de Europa, si es que queremos creer que todavía no sigue. En 1842, la parroquia se desacralizó y tras diversos usos, hoy es la sede del Círculo de Arte de Toledo, una asociación cultural sin ánimo de lucro que rehabilitó el edificio para uso y disfrute de la ciudad. Esta iglesia estaba en unas condiciones lamentables, estuvo durante mucho tiempo en manos de la universidad, que la utilizaba como un aula de exámenes, pero en unas condiciones realmente malas. Y nosotros hicimos fue proponerle al ayuntamiento un plan de viabilidad, la rehabilitación integral de este edificio, y ahora este es un templo consagrado al arte y a la cultura. Pues aquí hacemos exposiciones permanentes a lo largo del año, hacemos encuentros de artistas, a veces son locales, nacionales, internacionales. Aquí se llevan a cabo conciertos de todo tipo, se presentan libros, se dan conferencias, hay festivales de cine, festivales de teatro. Tenemos una división departamental para atender todas y cada una de las propuestas que vengan en cualquiera de los campos del arte y de la cultura. Tuvimos una auténtica guerra en Toledo para poder sacar adelante este proyecto, porque provoca mucho a las mentes estrechas que lo que ha sido una antigua iglesia, aunque sea de inquisidores y aunque tenga el rezumo histórico que esta tiene, que hacía falta exorcizarla bien, se convierta en un centro de libre pensamiento, en un centro artístico que además por la noche, sin ningún complejo, se convierte en un local nocturno donde se dan copas, donde la gente baila, donde se hacen conciertos. El ocio paga la cultura, las copas de noche pagan las exposiciones y pagan todas las conferencias y las presentaciones de libro que se hacen por el día. Así no dependemos de políticos, de banqueros o de gente más siniestra. Tenemos realmente un centro muy libre y que podemos utilizar sin ningún complejo, sin ningún problema, sin ninguna servidumbre y sin tener que estar con cuidadito y de puntillas para no ofender a nadie. Ofendemos a todo el que quiera ofenderse con lo que hacemos aquí con la mayor libertad del mundo. Hay espacios religiosos a los que se le ha dado un uso social o cultural muy distinto, ¿no? Vinculado al ocio, por ejemplo. Bueno, supongo que no habrá más remedio, sobre todo para conservarlos. A mí eso no me gusta. No me gusta concretamente con las iglesias. Había una cosa que decía un gran filósofo no religioso, Heidegger, en Alemania, que decía, pero a mí me gusta entrar en una iglesia, aunque no crea en ello, porque en una iglesia me parece ver una tradición larguísima de vidas religiosas. Yo creo que perder esos espacios yo creo que no es bueno. Otra cosa es, por ejemplo, que se pueden dedicar a temas parecidos, por ejemplo, a museos. Hablamos de iglesias, de catedrales, pero ¿qué papel tienen los cementerios dentro de todo esto? Porque también son lugares con un valor religioso, espiritual y que forma parte de nuestros rituales, ¿no? Sí, tienes razón. Una de las esencias de la religión en todas sus formulaciones culturales es la separación entre el mundo visible y el mundo invisible. Eso está en todas las religiones, interpretes como interpretes el mundo invisible. Una unión entre lo visible y lo invisible era precisamente la muerte. Y entonces los cementerios a lo largo de toda la historia han tenido una proximidad a costumbres religiosas o interpretaciones religiosas. Por lo general, los espacios funerarios siempre se han considerado lugares místicos, localizados en zonas privilegiadas que acentuaban el tránsito del mundo material al inmaterial. Enric Miralles y Carme Pinós siguieron esa senda en el cementerio de Igualada. Idearon un espacio para los muertos que genera múltiples sensaciones en los vivos. El recorrido que plantea Miralles Pinós en este cementerio es el que está basado
y el que se explica ya desde el propio lema del que presentan el proyecto del concurso, que es Cementiri, Cementiri con Z. Es como un trazado, una Z, desde la parte de la entrada, la plaza de la entrada, hasta la plaza de la parte inferior, crea toda esta avenida donde están los nichos y llegaría con la tercer palo de la Z, llegaría hasta la riera. La Z se materializa en una excavación del propio terreno y los nichos aparecen no como unos bloques, como se puede entender en la manera tradicional de los cementerios hasta entonces, sino que aparecen en el talud que queda de esta excavación que se ha hecho, van apareciendo los nichos a la manera pues, de unos fósiles casi, ¿no? Del proyecto original del cementerio, ideado por Miralles y Pinós, solo se construyó una cuarta parte. También quedó sin terminar la capilla, una sala de forma triangular con una cruz presidiendo el techo del edificio. La capilla está integrada dentro del terreno, la cubierta de la capilla es como si fuese una cueva, se integra prácticamente como el resto del cementerio. Es lo que hay que fijarse, cómo está integrado y cómo aparecen en la pared de los edificios de servicios las luces y las sombras. Las luces, o sea, dobles paredes que crean sombras una sobre la otra, los voladizos que aparecen como unos elementos que también crean estas sombras sobre el espacio en el que están suspendidos, ¿no? Hay que fijarse en todo el movimiento, en las sombras, en las luces y cómo todo esto se va integrando en este paisaje de este entorno que es importante, ¿no? Las simbologías de este cementerio yo creo que pueden existir muchas. Por ejemplo, en este movimiento de las travesas que parecen que han estado movidas por el agua, puede aparecer esta simbología de la vida, que es como el río. Estas cosas van apareciendo y Miralles y Pinós, además, que tenían una cultura, digamos, muy importante, las aplicaban. Pero explícitamente tampoco ellos lo explicaban así. La gracia es que cada uno las reinterprete también a su manera, ¿eh? La poética del sitio, del lugar. ¿Qué crees que la arquitectura contemporánea ha aportado a la religión? Yo creo que la arquitectura contemporánea se interesó por la religión hasta los años 70. Y luego yo creo que está un poco separada de religión, entre otras cosas, porque la parte más monumental de la arquitectura a mí me parece que se ha ido al mundo de la empresa. Ahora esta moda que hay de los edificios singulares. Icónicos, ¿no? Que son casi icónicos. Pues es un poco parecido, pero lo que tiene la función ya no es religiosa, es para las grandes empresas. De manera que si un extraterrestre viniera y viera los grandes monumentos que ha habido en la historia de la humanidad, vería quién mandaba. En un proyecto religioso, entonces, un arquitecto se puede dejar llevar y porque tiene quizás menos condicionantes de normativas, de cosas de este tipo, sino que puede ser más creativo, ¿no? Yo creo que sí. Y además eso se ha visto a lo largo de toda la historia. Es decir, cuando se pasa de una construcción románica, que es una construcción muy pesada y con muros muy gruesos, con pocas ventanas, se imagina que las catedrales debían hacer ascender el alma hacia Dios, y se empieza a querer hacer ojivas muy altas. No había medios técnicos para hacerlo. Primero se les ocurre la idea de algo que sí es importante en la arquitectura religiosa, que tiene que crear un clima especial. Eso te iba a preguntar. ¿Qué debe tener un espacio para que nos transmita esto, para que nos conecte con lo espiritual y con algo que... Claro, lo primero es eso, es decir, los templos eran fundamentalmente un sitio para fomentar una actitud en el fiel que iba allí. Una actitud de comunicación, una actitud de espera, una actitud de oración. Y por lo tanto tenía que ser un tipo de
de arquitectura que no perturbara, que no distrajera. Tenían que ser durante mucho tiempo ambientes que demostraran la grandeza de Dios. Entonces ya tenía que ser realmente... O sea, estás relacionado con querer transmitir una sensación de casi hacerte sentir pequeño, ¿no?, ante una inmensidad. Sí, claro. Por eso estas dimensiones. Claro. Y porque ya te digo, así como otras arquitecturas son arquitecturas funcionales, en que tienes que hacer que aquello sirva para si es una casa, o si es un teatro, o si es una estación de ferrocarril. Claro, esto es un espacio para proporcionar una determinada vivencia. Yo creo que para muchos arquitectos es muy atractivo. Es muy atractivo porque no tiene que estar pensando en aplicaciones prácticas, que esas implican siempre unos condicionamientos. En fin, si tiene que haber un cuarto de baño, tiene que haber un cuarto de baño, se acabó. No, esto es un ambiente absolutamente mágico también. ¿Y cómo se pueden crear estas atmósferas? Pues mira, yo creo que la arquitectura religiosa con lo que ha funcionó mejor a todo lo largo de los siglos ha sido con la luz. Luego tiene otro aspecto que no es arquitectónico, aunque sea de las iglesias, que era la música. Por eso la sonoridad de las iglesias tenía que ser muy especial. La arquitectura ha estado desde sus inicios íntimamente ligada a los lugares de culto, desde los templos romanos hasta las iglesias góticas. Estos espacios han sido un reto para los arquitectos y han promovido los avances constructivos y estructurales. Con el tiempo, la piedra se ha sustituido por el hormigón, la madera por el acero y las formas se han multiplicado. Pero de la misma manera que ya sucedía hace 1000 años, la arquitectura religiosa nos sigue sorprendiendo. En España, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la arquitectura religiosa experimenta un cambio formal gracias al Concilio Vaticano II. Son tiempos de apertura y muchos arquitectos aportan nuevas propuestas constructivas. Uno de ellos fue Miguel Fisac. Miguel Fisac es muy conocido por sus iglesias, es uno de los temas que protagonizó. Y Miguel Fisac tenía muy claro que para entrar en una iglesia, la atmósfera que se debía generar era una atmósfera de recogimiento. Él era una persona muy espiritual que consideraba que a una iglesia no se podía entrar en un espacio donde la luminosidad fuese excesiva ni donde te pudiera estar dando el sol en la cabeza, sino que tendría que estar muy controlada y, llegando a ciertos puntos o enfatizando esos momentos eucarísticos, esos momentos de la misa que él considerara fundamentales. Tenía generalmente 2 o 3 normas, que un cierto carácter ascensional de la luz hacia la zona del altar, y en ese sentido tiene muy buenos ejemplos. El ejemplo de San Pedro Mártir es un gran ejemplo de cómo se genera ahí la luz a través de un lucernario hecho con tubos, de una manera muy, vamos a decir, muy barata, muy constructiva, pero con un efectismo tremendo. Lo mismo ocurre en Santa Ana. Santa Ana será la primera iglesia postconciliar. En el año 65 se aprueba el Concilio Vaticano II, que va a generar una serie de cambios en la liturgia, y esos cambios en la liturgia tienen que ser de alguna manera aprendidos por los arquitectos. Los arquitectos a partir de ese momento tienen que adaptar el diseño de sus iglesias a lo que está dando el Concilio Vaticano II. Otro experto en el tema es David García Asenjo. Se conoce todas las iglesias contemporáneas de España. Su tesis doctoral va de eso, de la arquitectura religiosa española que se construyó a raíz del Concilio Vaticano II. El concilio promovió la renovación eclesiástica y esa apertura también se plasmó en la manera de idear y construir las nuevas iglesias. Es una arquitectura que rompe con la tradición, incorpora las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, se incorporan a la arquitectura religiosa, y puede haber 2 aspectos en el hecho de que un arquitecto tenga un deseo de construir una iglesia. El primero es el construir algo que conecta con lo más íntimo del ser humano, y otro aspecto importante es el hecho de construir un edificio simbólico. Es un icono de poder y es un icono
de una sociedad que se reúne en torno a ella para mostrar lo mejor de sí misma. Le hemos pedido a David que sintetice su tesis doctoral en 3 ejemplos al margen de la obra de Miguel Fisac. 3 ejemplos distintos y peculiares que reflejen la dimensión de la arquitectura religiosa contemporánea en España. Y el primer ejemplo que nos ha propuesto está muy cerca de Madrid. Es la iglesia de Santa Mónica. Esta iglesia está realizada por Ignacio Vicens y José Antonio Ramos. Pues ahora estamos en Rivas hacia Madrid, que es un pueblo que se encuentra al sureste de Madrid y tiene la peculiaridad de que es uno de los pocos pueblos que siempre ha estado gobernado por la izquierda, con lo cual este edificio es una anomalía dentro de este barrio rojo. Detrás de mí podemos encontrar un retablo que no calificaría de posmoderno, pero sí podría ser un retablo vanguardista, un retablo abstracto, en el que principalmente la luz es la que lo configura. El arte combinado con la disposición de los lucernarios, que también se pueden ver por fuera, es el que define todo el espacio del retablo. Yo creo que es un espacio que de primeras los fieles les puede chocar. Se aleja de la imagen tradicional que hay de un templo. Los fieles entiendo yo que se han ido acostumbrando al templo, pese a su imagen exterior con acero cortén, acero oxidado, que puede invitar a ser un tipo de edificio cerrado en sí mismo. Yo creo que cuando pasas la verja que hay en el perímetro y te introduces en la iglesia, la sensación que produce este espacio yo creo que es fantástica y que debe ser orgullo para los propios fieles, incluso para la localidad. La iglesia del Iesu de Rafael Moneo tiene como principal característica la incorporación de los mejores artistas vascos a la concepción espacial del templo. La concepción espacial del templo es deudora de las esculturas de Chillida y sobre todo de las cajas metafísicas de Oteiza. La construcción de la iglesia del Iesu obligó a que se excavaran unos cimientos muy importantes y decidieron qué hacer para aprovechar ese espacio. Pues una de las soluciones es tan prosaica como vamos a construir un supermercado. Al final el mercado siempre está vinculado a la iglesia, los mercados estaban cerca de las iglesias, en las plazas de las iglesias. Construimos un mercado con el alquiler de ese mercado nos permite financiar la iglesia. Es una anécdota, pero al final habla de la relación que tiene la iglesia con la sociedad. Aránzazu fue una experiencia que fue clave dentro del desarrollo de la arquitectura religiosa en España. La arquitectura religiosa y el arte religioso. La incorporación de Oteiza como artista colaborador con los arquitectos, con Oiza y la Orga, en la creación de la Basílica de Aránzazu, supuso un cambio radical dentro tanto de la arquitectura, la concepción espacial, como de la concepción del arte religioso. De hecho, ahora se van a cumplir 50 años de que se pudieron colocar finalmente la imagen de los 14 apóstoles en el friso de Aránzazu, porque durante muchos años estuvieron abandonadas en una carretera, porque cuando se presentó la propuesta a la comisión litúrgica dijo que de ninguna forma se iban a colocar esas imágenes, que eran totalmente faltas de religiosidad, que además no eran 12 sino que eran 14, que no reflejaban... No se podía apreciar en ellas ningún rasgo reconocible de los apóstoles. Eso no podía estar en el principal templo de peregrinación que hay en el País Vasco.
Por suerte, y aunque les costó, las autoridades eclesiásticas cambiaron de parecer y el santuario de Aránzazu pudo albergar finalmente las esculturas de Oteiza o Chillida. Y precisamente con la garra de Chillida despedimos el programa de hoy. Hay espacios donde el arte o la belleza nos conectan con lo espiritual, con un mundo más allá de los sentidos. Espacios que se convierten en nuestros lugares especiales. Puede ser un templo, un escenario durante un concierto como es mi caso, o un paisaje natural como el Peine del Viento en la playa de Ondarreta en San Sebastián, el que fue uno de los lugares favoritos de la infancia del escultor Eduardo Chillida. El mar tiene que entrar en San Sebastián ya peinado, decía Eduardo Chillida, y al final lo consiguió. En 1977, con la ayuda del arquitecto Luis Peña Ganchegui, su sueño se hizo realidad.